Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Colombia ya cumplió 3 meses de la aplicación de la nueva reforma laboral. Pasamos examen sobre el comportamiento en las empresas y los cambios para los trabajadores. En minutos analizaremos cómo se han visto afectados los costos de contratación de la reforma. Las FinTech creen que hay que reducir el uso del efectivo. El tema fue analizado en Barranquilla, en el Congreso de este sector. Henry González habló con la gerente de Nubank sobre esta transformación de lo físico a lo digital. Los colombianos estamos comiendo más arepa. 85 de cada 100 personas en el país comen arepa al menos una vez a la semana. Así lo dejó en evidencia un informe de World Panel. ¿Cuáles son las más apetecidas? Más adelante les tenemos las respuestas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre los cambios que ha traído la nueva reforma laboral luego de la aplicación como ley que ya ha transcurrido 3 meses. Para ampliar esta información, saludo a Santiago Martínez, abogado laboral. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Laura, muy buenas noches. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo ha sido entonces este tiempo? ¿Qué ha sido lo que ha pasado luego de esta reforma laboral que ya se convirtió en ley? ¿Cuál es la primera afectación para las empresas o también esa transformación para los trabajadores? Bueno, la reforma laboral, digamos que tiene una vigencia que ya en este momento, digamos, está aplicando. Sin embargo, varios de sus artículos dejaron previsto que iban a entrar propiamente en vigencia al cabo de 6 meses, 1 año o hasta 3 años. Quizás de pronto de los impactos más directos que han tenido por el momento las empresas están en relación con el contrato de aprendizaje, que se convirtió en un contrato de trabajo, y por el otro lado con el incremento del recargo nocturno, que ya se encuentra en el 80%, anteriormente era en el 75%. Entonces son 2 impactos directos que en este momento, digamos, las empresas ya están teniendo. Pero además de esto, naturalmente, ya hay, digamos, proyección para los costos, digamos, que se van a incrementar para el año entrante, cuando el recargo nocturno baje de las 9 de la noche a las 7. Y de igual manera, el año entrante vamos a ver que el incremento del recargo dominical y festivo subirá al 90%, pero además de eso vamos a tener una reducción de la jornada a 42 horas, que son de los mayores impactos que van a tener las empresas. ¿Cómo se han visto afectados los costos de contratación? Si esto ha tenido un impacto luego de 3 meses, ¿qué han podido evaluar ustedes? En materia del contrato de aprendizaje, el incremento estuvo alrededor del 86%. Y quienes optaron por monetizar, digamos que se incrementó un 50%. Anteriormente se pagaba un salario mínimo por la monetización, ahora 1.5. Y al cambiar al contrato de aprendizaje a un contrato de trabajo, esos costos incrementaron en un 86%. Ahora, de cara a la reducción de la jornada, que esto ya venía desde la ley del año 2021, el impacto, digamos que se estima de un 14, un 15%, digamos, en el incremento de los costos laborales. Entonces podemos ver que la sumatoria, digamos, de varios de estos factores sí están haciendo que los costos laborales de contratación formal se incrementen. ¿Qué tan sostenible ha sido para las empresas tener estos costos que usted nos acaba de mencionar? Esta pregunta es muy importante porque digamos que amerita una segmentación. Para las empresas grandes del país, naturalmente, digamos, hay un impacto. Varias de estas, naturalmente, evaluando si su EBITDA, digamos, se va a ver afectado o eventualmente en algunos casos incremento en costos de bienes y servicios finales. Pero digamos que la preocupación que estuvo a lo largo de todo este debate y que lo estamos viviendo hoy en día, principalmente se concentra con las MIPYMES, que tienen cerca del 78% del empleo en el país. Ahí digamos que el incremento de los costos tiende a ser muy sensible, porque la alternativa no jurídica, sino simplemente práctica, que a veces se termina generando cuando no es posible cubrir todos estos costos, es la informalidad, la cual se encuentra en el 55% de nuestro país. O sea que hay una afectación para la creación de empleo formal, porque recuerda usted cuando empezó este debate en el Congreso de la República, pues se hablaba sobre una influencia para que
más bien existiera una afectación sobre sobre el empleo formal. ¿Usted cree que esto es así? ¿Durante estos 3 meses se ha visto afectado? Todavía digamos que es muy corto de evaluar, digamos, su impacto. Han habido buenas noticias sobre la reducción, digamos, del desempleo, que eso es algo muy positivo para el país. Sin embargo, como mencionamos, la implementación de esta reforma laboral va a ser gradual en el tiempo y sus impactos los vamos a ver no en este año, pero quizás sí en 2 años. Algo que ya hemos visto como una realidad es el incremento en la monetización, es decir, la disminución en la contratación de los aprendices del SENA, teniendo en cuenta el incremento de costos, entre otras razones, migrando básicamente a la monetización. Ese es un impacto que ya estamos viendo en muchas empresas. Eh, pero digamos, insisto, que ya el impacto en términos de informalidad y desempleo se podrá ver, digamos, a mediano plazo. Ahora, el desempleo y la informalidad no solamente dependen de una reforma, digámoslo, laboral, sino también hay otros efectos macroeconómicos que impactan, como puede ser, digamos, la inversión extranjera, para lo cual, digamos, es fundamental que haya estabilidad jurídica, que eso es algo que estamos clamando en este momento, entre otros factores, digamos, que hacen que la economía pueda llegar a mejorar. Este es un punto bien importante y también tiene que ver Colombia qué tan competitivo es con la región, porque siempre se ha dicho que los colombianos, pues la mano de obra es muy apetecida, pero en este caso para la creación de empleo, con esta nueva ley, ¿sí nos hace competitivos? Miren, si vemos solamente el salario mínimo de Colombia, digamos que no es de los más altos de la región. Ahora, si le agregamos sobrecostos prestacionales de cesantías, prima, intereses a las cesantías, seguridad social para fiscales, etcétera, sí terminamos, digamos, un poco por encima, digamos, de la media en términos de contratación. Entonces, a nivel, digamos, solamente de costos laborales, se puede considerar que Colombia está, digámoslo, en la media, por debajo, digamos, en el salario, pero sumando todos estos costos adicionales, se puede decir que estamos en la media. ¿Qué hace realmente que un país sea atractivo? No solamente una disminución de costos laborales, no creo que ahí deba estar realmente la estrategia de productividad de nuestro país, sino brindarle a la inversión estabilidad y seguridad, tanto jurídica como física, para que pueda venir a Colombia y seguir invirtiendo. Bueno, es un hecho que es ley, ya han pasado 3 meses, pero las empresas, ¿qué ajustes prácticos pueden implementar en esas organizaciones, adaptarse a estas nuevas reglas? Bueno, lo primero es que tienen que empezar de una vez a hacer la parametrización de la nómina, ajustando con este incremento, digamos, en el pago de los recargos a partir del 25 de diciembre de este año, pero de igual manera ajustar al 90% hacia el futuro, digamos, los recargos dominicales y festivos para hacer luego al 100%. Entonces, hay una parte, digamos, operativa, si se quiere, la parametrización de la nómina. Pero acompañado de esto, revisar muy bien cómo tienen los esquemas de turnos de trabajo para poder hacer un análisis integral y evaluar si conviene o no mantener ciertos horarios nocturnos o eventualmente ciertos Sí. trabajos que se hacen dominicales o festivos. Además de esto, tienen que hacer modificaciones al reglamento de trabajo para hacer ciertos ajustes en materia de procesos disciplinarios y de igual manera hacer procesos internos de auditoría para evaluar cómo están sus contratos, por ejemplo, los contratos a término fijo que tuvieron cambios importantes, así como la tercerización que eventualmente manejan algunas Bien. empresas. Es decir, son varios los aspectos que tienen que revisar las empresas para cumplir adecuadamente con esta reforma. ¿Cómo califica usted que podría ser ese trasfondo verdadero de la reforma laboral, si lo hay? Sin lugar a dudas, digamos que hay componentes políticos en las diferentes reformas que se presentan. Es decir, en buena hora, digamos, la mejora de las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, uno debe ser muy cauteloso, digamos, cuando se hace aproximaciones a esas, digamos, aparentes mejoras, porque pueden tener efectos colaterales no deseados, como ese incremento de informalidad y también del desempleo. Entonces, si recordamos, lo que se pretendía inicialmente con esta reforma era sumamente ambiciosa, tocaba muchos otros aspectos, se quedó reducida por lo menos a un 15% de lo que inicialmente se quería. Pero frente a esto aprovecho a hacer un llamado, y es que buena parte de lo que se encontraba en la reforma laboral, que no fue aprobada por el Congreso, ahora se está pretendiendo evaluar expedirla por decreto.
y eso es un tema que la opinión pública tiene que mirar con mucho cuidado. Y ya por último, en conclusión, ¿qué cree usted que son los ganadores o perdedores a través de esta nueva ley, de esta reforma laboral? Y si los hay, o si ya se puede ver algún tipo de equilibrio entre las empresas y los trabajadores, porque sin embargo sí generó algunos beneficios para los trabajadores y retos para las empresas. Miren, yo creo que al margen de todas las cuestiones políticas que pueden girar en torno a una reforma de esta naturaleza, los protagonistas siempre tienen que ser los trabajadores y las empresas. Realmente son los protagonistas del mercado laboral, son los protagonistas de las relaciones laborales y fortaleciendo el diálogo son los que tienen que sentarse a evaluar con todos estos impactos y muchos otros, porque también la inteligencia artificial, la automatización, descarbonización, es decir, son varios factores que pueden impactar el empleo, pero a través del diálogo entre los protagonistas, que son, insisto, trabajadores y empleadores, seguramente vamos a salir muy bien librados de esta reforma y de las coyunturas internacionales también que se presentan. No creo que los protagonistas tengan que ser factores externos, digamos, políticos, en medio de estos asuntos. Pues bien, doctor Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos, poder analizar cómo se ha llevado esta nueva ley de esa reforma laboral, esos retos que han tenido los empresarios y por supuesto esa acomodación para los empleados para la aplicación precisamente de esta reforma. No, muchas gracias por el espacio y también insistir en que tenemos un sector empresarial comprometido y fuerte con la economía colombiana y seguramente, digamos, esos impactos que se alcanzaban a mencionar de incremento en informalidad y desempleo, seguramente logremos sortearlos con un sector empresarial fuerte y comprometido. Nosotros por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el reporte de nuestro compañero Henry González, que estuvo en el Congreso de las FinTech y que además entrevistó a la gerente de Nubank. En Colombia está tomando fuerza la idea de que hay que reducir el uso de dinero en efectivo. El tema fue analizado hoy en Barranquilla en el Congreso de las FinTech. Henry González habló allí con Marcela Torres, gerente de Nubank. Hola, muy buenas noches. Pues sí, es el segundo día del LATAM FinTech Market que se desarrolla aquí en Barranquilla y la verdad es que han tratado temas supremamente interesantes para todos los colombianos. Por eso estoy aquí con la doctora Marcela Torres, gerente de Nu en Colombia, y quisiera comenzar, doctora, por un tema que todo el mundo está hablando aquí de eso, reducir el efectivo. Yo me pregunto, pero si nuestros abuelos nos dijeron siempre que no había como la platica contante y sonante entre el bolsillo, ¿por qué ahora hablamos de la necesidad y la conveniencia de reducir efectivo? Bueno, yo creo que lo que tenemos que resolver en el país no es ni siquiera el efectivo. El efectivo va a ser una consecuencia. Lo que tenemos que resolver en Colombia es la bancarización, es la inclusión financiera, porque estamos estancados desde hace años en un 35% de colombianos que tienen crédito. Eso es muy bajo. En Brasil lograron pasar, con todo lo que han hecho, de toda la transformación regulatoria, lograron pasar de una bancarización del 40% a una bancarización del 80%. Eso es lo que tenemos que lograr en Colombia nosotros. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través de lo que nosotros hemos denominado el triángulo de la inclusión, que es el sistema de pagos instantáneos, Open Finance, Open Data y la liberalización de la tasa de usura. ¿Y qué pasa con esas tres cosas? Que eso naturalmente, sobre todo breve, cuando ya tenemos un sistema de pagos inmediatos, la consecuencia es que se reduce el efectivo. En Brasil, de hecho, lograron reducirlo del 82% al 44% en un periodo muy corto de tiempo, como en unos 5 años. Entonces, eso es una consecuencia muy beneficiosa para la sociedad y para el país, y ahorita si quiere profundizamos, pero el objetivo principal debería ser la inclusión financiera. En Colombia, a propósito de ese tema, decían ayer ustedes que estamos manejando un promedio de 75% de operaciones en efectivo y que les parecía muy alta. Para un país como Colombia, ¿cuál podría ser el porcentaje ideal? Ojalá pudiéramos llegar al porcentaje de Brasil o incluso más bajo, o sea, un 40% es más aceptable. Es que el 80% tiene muchos retos, por ejemplo, de fraude, tiene retos de ilegalidad, tiene retos de lavado de activos, tener tanto efectivo, tiene retos de trazabilidad y tiene retos de inclusión financiera, porque a medida que los pagos que se dan en efectivo hoy se digitalizan, existe la posibilidad de usar toda esa información para originar más crédito y poder avanzar en inclusión.
Entonces no sabría decir qué nivel es aceptable, pero el 80% es inaceptable porque quiere decir que la predominancia de nuestra economía es la informalidad y tenemos que trabajar por esa formalidad, esa digitalización para poder seguir incluyendo a más colombianos. ¿Cómo las fintech están ayudando, aportando en ese propósito nacional? Además porque han tenido, en el caso de Nuban entiendo, han tenido una masificación, una llegada, un acceso a todos los municipios muy rápido. Así es, tenemos una cobertura geográfica que ha sido impresionante, una capilaridad en solo 4 años donde ya llegamos al 100% de los departamentos y al 95% de los municipios, incluso los municipios rurales. Entonces las fintechs ayudan en este propósito porque nosotros no tenemos efectivo. Pues hay posibilidad de sacar por cajero, por corresponsal, por supuesto, pero la base del modelo es que sea un modelo digital y que no exista el efectivo. Entonces nosotros somos, yo creo que los catalizadores de esa transformación y de esa disrupción. Ayer lo conversábamos, aquí ya nadie va a una tienda de discos a comprar CDs, ni nadie va a un Blockbuster a alquilar una película. Eso se tiene que volver digital. Nosotros seguimos yendo a las sucursales bancarias, seguimos haciendo pagos de facturas en efectivo, pagos de impuestos en efectivo, eso no tiene ningún sentido. Entonces las fintechs estamos ayudando a catalizar ese cambio hacia una reducción, hacia una digitalización de la economía y una reducción del efectivo. Además que durante muchos años la gente, décadas, la gente le tenía miedo a bancarizarse porque decían es que es costoso, cobran un montón de comisiones, de cosas, de cuota de manejo y no sé qué. Entiendo, las fintech han ayudado muchísimo justamente a reducir esos costos y hacer barato la digitalización o la bancarización de la gente. Así es, Henry, nosotros tenemos un superpoder y es la eficiencia. Como no tenemos que pagar los ladrillos de las oficinas, tenemos unos costos mucho más eficientes y esos beneficios se los podemos trasladar al usuario. Entonces, por ejemplo, nosotros lanzamos tarjeta de crédito sin cuota de manejo cuando llegamos al país. Tenemos cuentas de ahorro sin cuota de manejo, pero además de alta rentabilidad. Y los colombianos nos han dicho como, ¿cómo así? A mí me pagan por mi plata y es, por supuesto, así debería funcionar la banca. Pero llevamos años, décadas, donde la banca tradicional no tiene ningún incentivo de competencia para poder remunerar los ahorros de los colombianos. Cuando nosotros lanzamos nuestra cuenta de alta rentabilidad, que fue una de las primeras del país, pues hemos logrado atraer una gran cantidad de depósitos que nos demuestran la confianza del público. Así que creo que ahí también estamos ayudando porque le podemos transferir esas buenas condiciones a los clientes. Que esa es justamente otra de las desventajas de manejar tanto efectivo. La plática se evalúa y por otro lado, hoy día las fintech están ofreciendo unas buenas tasas de rentabilidad, pero además abren muchos servicios para la gente, ¿no? O sea, abro yo mi billetera o mi cuenta de ahorros, pero por ahí puedo empezar a tener muchos otros productos. Así es, y ha sido de verdad una historia muy bonita la de la cuenta de ahorros, porque fuimos uno de los primeros que lanzamos cuenta de alta rentabilidad, pero ahorita muchas otras entidades lo están haciendo. Y eso es el tipo de influencia que queremos tener, porque en últimas, si todos los bancos empiezan a ofrecer mejores condiciones, pues los colombianos van a estar mejor. Cuando nosotros llegamos al país haciendo la investigación de la cuenta, las personas nos decían que querían ver crecer su dinero, ¿cierto? Porque la plata se les derretía en sus cuentas. Querían poderlo trasladar libremente porque trasladar interbancario es costosísimo, que eso no debería pasar, eso se está solucionando con breve y quieren tener su dinero seguro. Entonces esos son los 3 dolores de los colombianos que estábamos resolviendo con la cuenta Nu y lo hemos logrado influenciar además el sector financiero que es un gran honor. Bueno, yo quisiera preguntarle ya por algunos temas propios de Nu, porque en Brasil Nu tiene dentro de la misma aplicación un mundo de servicios, no es solamente una cuenta de ahorro, no es solamente una tarjeta de crédito, tiene un mundo de servicios y en Colombia todavía creo que tenemos tal vez 3 cuentas de ahorros, tarjeta de crédito y el CDT. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué viene ahora para los clientes de Nu? Bueno, sí, en Brasil ya llevábamos 12 años operando, entonces es un mercado muchísimo más maduro, pero mis productos ahí van muy bien. Somos la tarjeta de crédito que más crece, la 4ª o 5ª base de depósitos más grande del país y en CDTs hemos logrado que más colombianos empiezan a invertir su dinero con mayores rentabilidades incluso. Entonces vamos muy bien con lo que llevamos, además ya servimos al 10% de los adultos colombianos, nos falta el otro 90%, pero ahí vamos muy bien y seguiremos avanzando en profundizar ese portafolio de productos y servicios para la persona natural por ahora, que ha sido nuestro foco en este momento. Entonces tenemos un par de productos que vienen incluso este año y seguiremos innovando para dar a los colombianos cada vez más productos que satisfagan sus necesidades financieras. Estamos hablando de, por ejemplo, préstamos personales, que es algo que hemos venido conversando y trabajando. Tenemos un par de productos también para inclusión financiera. Inclusión financiera sigue siendo nuestro mandato y próximamente tendremos noticias al respecto.
Y ojalá, todavía no me puedo comprometer, pero ojalá podamos movernos a otros segmentos que están subservidos. Así como habían estado subservidos los ahorradores, hay otros segmentos que están subservidos por la banca tradicional. Así que tenemos grandes aspiraciones para Colombia, estamos invirtiendo con muchísima dedicación, con muchísima fuerza y esperamos llegar a todos los rincones del país. ¿Han tenido ustedes aquí candidatos? ¿Han tenido ustedes acá a estos precandidatos hablando de regulación, hablando de lo que se requiere para darle mucho más desarrollo al sector? Si quisiéramos resumir en un par de medidas, las más urgentes, las más importantes, las que más impactarían ese sector favorablemente, ¿cuáles podrían ser esas medidas para el próximo gobierno? Bueno, Henry, nosotros hemos hablado siempre del triángulo de la inclusión y ese triángulo tiene 3 puntas. Pagos instantáneos, que ya viene con breve, entonces no voy a profundizar ahí. Open Finance, que está en decreto hace 3 años, nos hace falta reglamentarlo, no lo hemos logrado, ojalá que lo logremos, eso es urgente poderlo terminar. Y lo tercero, la liberalización de las tasas, porque ahorita la usura está en un techo muy bajito y eso lo que hace es excluir a quien intentaba proteger esa medida. Entonces, si queremos avanzar en inclusión, lo más urgente es Open Finance y lo más urgente, más urgente es la tasa de usura, poderla flexibilizar mucho más para poder incluir a más colombianos en el sistema, porque esos colombianos están siendo excluidos hacia unos métodos de endeudamiento que son informales. Y una ñapa, que es el 4 por mil, porque hablábamos del efectivo. El efectivo existe en gran parte por el 4 por mil. El 4 por mil es un desincentivo a la digitalización de los pagos, porque por supuesto es mucho más barato transar en efectivo que transar digitalmente. Entonces es urgente que se implemente la ley 2277, que exime del 4 por mil las transferencias entre cuentas del mismo titular. Por lo menos eso deberíamos lograrlo, es algo que es sencillo de hacer, es algo que ya está en la ley y que deberíamos poder cumplir muy pronto. Pero doctora, mire cómo son las cosas. En diciembre pasado se supone que iba a entrar a regir una partecita de la reforma tributaria anterior en donde se suponía que ya independientemente de dónde saco yo mi dinero iba a estar excluido el 4 por mil siempre y cuando no supere el tope de los 17 millones. Eso no ha pasado. ¿Cuál es el problema? La gente no sabe si eso es culpa de los bancos, si es culpa del gobierno, si es culpa de quién. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no se ha hecho eso y para cuándo uno creería podría aspirar a que eso pase? Nosotros estamos listos, eso tendría que entrar en vigencia a mediados de diciembre del año pasado, nosotros estamos listos desde el 14 de diciembre y eso no ha pasado, porque no ha habido ninguna entidad que dé como el startazo, como que diga listo, ya puede emprender, ya está casi todo está armado, está el 98% del volumen de transacciones ya está montado en el sistema centralizado, pero no ha habido nadie que active el sistema y eso es urgente, eso está en la ley, ya estamos listos, tenemos que hacerlo porque va a beneficiar a mucha gente y va a premiar esa digitalización que estamos intentando lograr con breve. No puede ser que estemos intentando hacer algo con breve tan importante para la economía cuando estamos borrando con el 4 por mil lo que estamos intentando hacer por el otro lado. Entonces es urgente que se resuelva, es urgente que el gobierno tome la decisión de empezar el sistema que ya está armado. Hola, doctora Marcela, gracias por explicarnos estos temas de tanto interés para los colombianos aquí en Signo Pesos. Henry, muchísimas gracias y un saludo para todos. A todos ustedes muchas gracias, nos quedamos aquí entonces con el cierre de este importante congreso, LATAM Colombia FinTech. Bien, gracias a Henry González y también a la gerente de Nu Colombia. Ustedes también, pues ya lo ven en pantalla, llegó Víctor Grosso para hablar sobre un tema muy importante que a propósito le pregunto, ¿cómo así que la Bolsa de Colombia ha sido una de las más valorizadas en el mundo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Laura, buenas noches para los televidentes. Sí, en la Bolsa de Valores de Colombia se negocian muchos diferentes tipos de activos, entonces están las acciones, lo que se conoce como el mercado de renta variable, están los títulos de renta fija, entonces el mercado de renta fija, hay derivados y hay divisas. En cuanto al mercado de renta variable, en cuanto a las negociaciones de las acciones, sí estamos este año dentro de las mayores valorizaciones en el mundo y es una noticia bastante interesante. Miremos qué ha ocurrido. Este año el mercado de renta variable, el mercado de acciones ha generado un rendimiento o ha subido un 34% según el principal índice de acciones que tenemos en Colombia, que se llama el índice Colcap. ¿Qué significa eso? Laura, si usted hubiese metido 10 milloncitos de pesos, por ejemplo, el 1 de enero o el 2 de enero de este año en la Bolsa de Valores de Colombia, en el índice Colcap, en las acciones más importantes, al día de hoy tendría una rentabilidad de 3.400.000 pesos, es decir, un 34%, eso en promedio. Varias cosas estarían detrás de este repunte y bueno, y esta es una de las mayores valorizaciones en el mundo. Varias cosas. En primer lugar, venimos de unos años muy difíciles para la Bolsa de Valores de Colombia.
las acciones habían caído muchísimo, tanto así que muchos inversionistas, muchos analistas, inclusive el propio presidente del momento de la Bolsa de Valores decía, está ocurriendo algo exótico porque los precios en bolsa de las acciones no reflejan el valor real de las compañías, ni se están quebrando, están reportando buenas ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay oportunidad de inversión. Tiempo después tuvieron razón. En segundo lugar, pues este año ha sido muy favorable para la renta variable o los mercados de acciones en el mundo. En términos generales se han valorizado. Por ejemplo, Wall Street cerró ayer y hoy en máximos históricos y hemos visto valorizaciones en otras bolsas en sus mercados de acciones también. En tercer lugar, los mismos elementos o muchos de los mismos elementos que han permitido el fortalecimiento del peso colombiano o la fuerte caída que ha tenido el dólar, pues son elementos que también están empujando o han favorecido las inversiones en acciones. Aquí los hemos explicado en los últimos programas. También hay un tema relacionado con la tasa de interés del Banco de la República. Cuando baja la tasa de interés, como ha ocurrido en los últimos meses del Banco de la República, así sea escalonada, se favorecen más las inversiones en acciones que en renta fija. Y bueno, hay otros elementos relacionados con las propias movidas de cada una de las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de nuestro país, muchas recomprando acciones, haciendo negocios muy importantes y eso pues impacta el movimiento de sus títulos o el precio de sus títulos en bolsa. Y este es el ranking de las acciones más valorizadas. En promedio, 34% del mercado. Pero miren lo que pasó con Mineros, o ha pasado con Mineros. La acción de Mineros este año, 165% Increíble, ¿no? se ha disparado. Si uno hubiera metido los 10 millones solo en Mineros, imagínense Todo cuánta lo que plata se hubiese valorizado, hubiese pero tenido. causa mucha inquietud porque va un poco en contravía de las políticas del gobierno Petro, que pues Es una empresa que se mueve en un sector difícil, sobre el que hay mucha incertidumbre, pero recuerde usted que Mineros, su principal insumo de venta es el oro, ¿no? Es el mayor productor de oro en Colombia. Y el oro este año ha registrado máximos históricos. Eso en Ahí primer está lugar. la razón. Una de las razones. Segunda, ha habido una cantidad de OPAs de un inversionista internacional que se llama Sun Valley, que se ha quedado poco a poco con el control de la compañía. Entonces, todas esas ofertas que ha hecho sobre Mineros, aquí las hemos comentado. Por eso siempre que hablamos de una noticia sobre una empresa, decimos, ojo que esta empresa está listada con su acción en la Bolsa de Valores de Colombia, porque es muy posible que esa noticia que estemos explicando tenga alguna incidencia, buena o mala, sobre la compañía. Y tercero, últimamente Mineros está haciendo un programa de recompra de acciones y eso también ha empujado sus títulos en bolsa. Nutresa, algo parecido. El grupo Gilinski, que ahora, digamos, maneja esta compañía, ha hecho unos movimientos internos interesantes y también ha estado haciendo recompras de acciones, 99% en segundo lugar. En tercer lugar, Bolsa Mercantil de Colombia, valorización del 65%. Cuarto lugar, el Grupo Éxito, 58%. Quinto lugar, Fabricato, 57%, pero otras acciones del Grupo Empresarial Antioqueño y de otras compañías también han mostrado buenos rendimientos. Pues bien, Víctor, muchísimas gracias por traernos estas acciones que se han valorizado y pues lo invito a ver el siguiente informe porque la arepa está más vigente que nunca en la mesa de los colombianos. Según un análisis de World Panel, el 85% de las personas consume arepa al menos una vez a la semana. Este informe lo hizo Luisa Puelo. Muy bien. Arepa con mantequilla, con queso, con chorizo, rellena de carne o pollo, o la arepa paisa, la boyacense, la de choclo, la santanderiana o la que elija, porque la arepa colombiana es la reina de las calles y de la mesa de la gente. ¿Cuántas arepas se come usted a la semana? En la semana, incontables, porque donde yo paro, siempre paro y compro y como arepitas. En el país, según un informe de World Panel, 85 de cada 100 colombianos come arepa al menos una vez a la semana, lo que significa un aumento del 12%. Entonces me parece que aporta pues, nutrientes para un desayuno, aparte que pues, lo complementan con huevo y con esas cosas naturales, parece pues un desayuno balanceado. En vez de comprar de pronto paquetes, esos productos que pues realmente no nos alimentan, ¿no? En la empresa se producen aproximadamente 25.000 a 30.000 arepas diarias. La arepa más vendida en este punto es la arepa Chapinero, que trae carne, pollo, jamón, queso y huevo de codorniz. Diana lleva 12 años vendiendo arepas en Chapinero y dice que la arepa se lo ha dado todo. La que más se vende es la de huevo, jamón y queso. ¿Quiénes son los que más compran estas arepitas? Los de oficina y estudiantes. Una de las razones para que los colombianos coman tanta arepa es la variedad y el precio. Que se pueden estar vendiendo 200, 220, 150, depende cómo esté el día. Todo depende. ¿Y desde cuánto yo me puedo comer una arepita? Desde 1.200. ¿Y esa viene con qué? Solita, sal y mantequilla. ¿Y hasta cuánto? 12.000, que es la más cara, que lleva chorizo, huevo, jamón, queso y carne. La arepa cada día tiene más seguidores. Una de cada 3 arepas se acompaña con café, pero ya no se come solo en el desayuno.
casi que el 30% de las ocasiones del consumo de arepa se da en la cena. Entonces realmente es uno de los momentos también muy importantes, pues por su practicidad y por lo que hemos encontrado en el estudio. Y en cuanto a las regiones, En Antioquia son mucho más intensos. Lo que hemos encontrado desde el panel de compra es que en promedio un hogar en Antioquia podría consumir alrededor de 1 kilo de arepas en la semana. La arepa siempre ha gustado, tanto como para los costeños, para los paisas, para aquí los bogotanos, para los colombianos, la arepa gusta mucho. una delicia colombiana que con cada mordisco conquista a más paladares. En la movida empresarial de hoy hablamos de Comestibles Ricos, una empresa colombiana que ya obtuvo una patente de modelo de utilidad otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio, gracias al desarrollo de una máquina industrial para la producción automatizada de hojuelas de plátano alargado. Este proyecto implicó una inversión de 300 millones de pesos y fue ejecutado en 6 meses por un equipo de 4 profesionales quienes lideraron el diseño, ensamble y pruebas del prototipo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El dólar en Colombia hoy cerró en 3.894 pesos, una cifra que no se veía desde junio de 2024. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.